Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech. Ayer fue Nochebuena, espero que lo pasaras muy bien. Yo también espero haberlo pasado bien, la verdad es que estamos aún a un día antes, pero quería hacer un vídeo para estas fechas. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre el DJI Mini 3, dron que hasta el día de hoy solamente ha habido un par de fotos publicadas en algunos que otros medios, como puede haber sido 24 Leaks, en la que se ve un DJI. Posiblemente un Mini 3 puede ser también un fotomontaje, pero si miramos todo lo que pasó el año pasado y que, bueno, Jasper Ellen, el que publica en 24 Leaks, ha tenido bastante fidelidad en lo que se refería a las filtraciones, posiblemente sea una realidad de que DJI Mini 3 tenga alguna que otra coincidencia con la forma que tiene hoy el Mavic 3. Seguramente no va a ser al 100% uno sobre uno, pero seguramente el nuevo diseño de este dron va a ser parecido o similar a lo que seríamos acostumbrados a ver en el mundo de DJI. Sabéis que el DJI Mini 1, el Mini 2, el Mavic Air 2, el DJI Air 2S, pues tienen una similitud bastante fuerte con el DJI Mavic 2. Por otra parte, yo pienso que este dron será lanzado más o menos por el tercer cuartal de 2022, o sea, llegando ya al verano o después incluso del verano. Vamos a ver si esto se confirma o no. La verdad es que no hay al día de hoy ninguna filtración, como digo, de este dron que sea certera, que nos dé una 100% de información. Y al igual que otros canales de YouTube que se han dedicado a decir también un poco cómo esperan ellos que sea este DJI Mini 3, pues yo también quería pedir o decir a DJI cómo me gustaría que fuera este dron. Porque viendo lo que hay en la competencia, sabéis que los drones que se han presentado, tanto de Hubspan como de Fimi como de Autel, son drones que se van a empezar a entregar. Muchos de ellos se han empezado a entregar, otros se seguirán entregando en el primer y el segundo cuartal de 2022, por culpa de lo que ya sabéis, el problema de los microchips y el transporte, etcétera, etcétera. Entonces me imagino que DJI estará planeando estos drones y que juega con un papel en la manga que es el precio. Vamos a ver si DJI se lo juega un poquito a lo grande, si también hace varios modelos del Mini, porque como sabréis, en el caso de Autel tiene diferentes drones con diferente precio y los dos superan en rango al precio del DJI Mini 2 al día de hoy. Yo espero que DJI se mantenga en el modo de consumidor de 459 a 500 euros, como se ha compartido hasta ahora, como ha sido hasta ahora. Y por eso es por lo que no espero que haga tampoco los esfuerzos que quizá ha hecho Autel en poner esas cámaras un poquito más grandes, aunque sí desearía que DJI se mojara un poquito y ya pusiera esos sensores bidireccionales, para adelante y para atrás y para abajo, para que tenga un seguimiento activo más o menos útil, o sea que sea un servicio que nos vaya a dar un seguimiento y que sepamos que no se va a chocar el dron porque tiene una buena sensórica. Por otra parte, esperaría que subieran el sensor a media pulgada, pero que se quedaran en la resolución 4K. Una cámara de 12 megapíxeles, como tenemos hasta ahora. Sabéis que muchos modelos, incluso de teléfonos, siguen conservando esta resolución. No hace falta subir a 50 ni a 60 megapíxeles. Al fin y al cabo, se trata de un dron más o menos utilitario para hacer cosas para YouTube, para TikTok, para una buena calidad, pero tampoco para llevar estos contenidos a hacer, por ejemplo, un póster panorámico para poner en un anuncio, o sea que no nos va a hacer falta hacer fotos de gran tamaño, pero sí con una calidad que sea digna de poder ver en un dispositivo móvil o en un ordenador o incluso en una televisión. Como digo, no pienso que haga falta una resolución para hacer un póster panorámico para una autopista, sino que pienso que tengamos una 3, una 0 o una 1 con buena calidad, yo pienso que ya va llegando. Por lo tanto, lo que pido a DJI es que saquen un Mini 3 que tenga OcuSync 3.0 o OcuSync 3 Plus, como sea el nuevo DJI Mavic 3, que nos traiga por fin un mando OcuSync 3.0. Yo creo que esto es muy importante, más que nada para subir un poquito de nivel, aunque subieran 100 euros al precio, ¿vale? Y que nos traigan pues una memoria interna de 64 GB, ya que estamos puestos a pedir, pues que sea una tarjeta que también interna, que nos dé algo de poder, no solamente 8 GB por si acaso tengo que hacer fotos. Y lo más ideal sería que tuviese, como he dicho, sensores y que quizás administrase un poquito mejor el consumo y que los motores se comportaran mejor en ciertos vientos más altos. Sería muy bueno que también tuviese el Remote ID integrado de una vez y quizás también, como no,
sistemas ADS-B, aunque esto ya es pedir muchísimo porque el transpondedor pues también va a pesar un poquito. Me imagino que la tecnología habrá reducido un poquito el peso y será posible meter por lo menos, como he dicho antes, los sensores delanteros y traseros para poder maniobrar con más seguridad estos drones. Yo pienso que son las cosas que yo más le pondría a este dron. Una mejor resolución de cámara, quiero decir la lente un poquito más grande, un poquito más de autonomía de vuelo, asemejando un poquito a la competencia, y que no se salga mucho del rango de precio que teníamos hasta el día de hoy. Pienso que es lo más importante para mí, porque pienso que es un dron de iniciación, que es un dron que podemos volar en cualquier sitio, o mejor dicho, con menos restricciones, y que sea portable, que sea bonito y que además nos haga un servicio pues para lo que está hecho este dron, para que sea fácil de usar, que se pueda llevar en un bolsillito y que podamos hacer fotos sin tener que gastarnos un gran dinero. Bueno, y básicamente son estas las cosas que yo le pediría a DJI que trayera este DJI Mini. La verdad es que no pierda ninguna de las cosas que tiene hasta ahora y que le integren pues mejor calidad de vídeo, que le integren más tiempo de vuelo, que le integren, como he dicho antes, los sensores delanteros, traseros y el Active Track, y que nos den una capacidad de poder integrarlo en la SDK, y puestos a pedir que la DJI Fly sea un poquito más útil, que tenga waypoints, que tenga modos de vuelo inteligentes como tiene por ejemplo Autel en su aplicación, que nos den una opción a tener de alguna manera una opción como la que tenía el DJI Pilot, no sé, unas cositas que yo pienso que son incluso más importantes que el dron en sí, sino que tengamos funcionalidades que nos faltan y que tienen en otros drones y que ya va siendo hora de que nos las pongan en la aplicación DJI Fly. Nada más, amigas y amigos. Espero que paséis un buen día de Navidad y nos vemos aquí en Castrotech en un próximo capítulo. Gracias.